Bien, empecemos. A continuación vamos a ver 50 tips para lograr el orden en clase y con grupos numerosos. En este video la idea es que vaya dirigido a profesores, asistentes de clase, instructores, para personas que simplemente hacen dinámicas con chicos, personas en general a los cuales le cuesta en cierta forma tener un control con los chicos, dirigido a personas que van tratando con chicos entre 5 a 18 años de edad. La idea es pasar algunos tips en donde lo que buscamos es que puedan absorber el conocimiento nuevo y poder posteriormente ponerlo en práctica, y así también lo que ya saben, que simplemente posteriormente lo puedan recordar y aplicarlo. Tener en cuenta que esto no está ubicado por orden de prioridad ni discriminado en todos los puntos acorde a las edades. Bien, empezando como el punto 1, clave, sumamente importante tener en claro los objetivos que vamos a tener para desarrollar, sumamente claros y previamente a dar las clases o las indicaciones. Los objetivos pueden ser generales o simplemente objetivos específicos, y determinar ambos, qué es lo que quiero lograr a forma macro y también de forma bien específica. Para eso es sumamente necesaria una buena preparación, una capacitación acorde a los objetivos que nos planteamos, y dar esa educación de hacer llegar eso con amor, con afecto y un trato del uno a uno, en donde cada persona se sienta importante, en donde cada persona tenga un tiempo aparte para poder nosotros apartarnos, escucharle, y por más que parezcan numerosos, eso lleva a que conscientemente haya un cierto respeto, una cierta confianza, y que las siguientes clases también vaya a haber más personas que hayan sido escuchadas en su momento, y por lo tanto también nos va a dar una mayor, comunión grupal cuando cada uno de los chicos se siente escuchado. Por otro lado, es importante tener un trato personalizado con ayudantías, desafíos, misiones especiales para los chicos que de repente tienen algún tipo de atención dispersa, darle por ejemplo alguna tarea específica, traerles con nosotros, implicarle algún desafío más, o aquellos chicos sumamente inteligentes de repente necesitan alguna motivación extra. Entonces es importante tener también en cuenta esos casos concretos para que el grupo en todo momento pueda ser un grupo compacto, un grupo que entienda, pero también teniendo en cuenta las diversas situaciones con cada uno. Por otro lado, el ingreso nuestro al lugar marca en ocasiones el desenlace de toda la clase. Si nosotros ya ingresamos con un porte correcto, con un ánimo, que mostramos una sonrisa al ingresar al aula, un trato empático, un buen, carisma, y así también en contraparte ingresamos a un aula, por ejemplo, en el interior del mismo, y el grupo está desordenado, a veces conviene salir, volver a entrar, y de tal forma que ese vamos empiece correctamente, de que el saludo sea el adecuado, de que nuestra primera impresión sea la correcta, de que podamos llegarnos al grupo de una forma contundente, y que también desde el vamos podamos mantener esa atención, y también que no sea algo de un respeto impuesto, sino que un respeto ganado, para lo cual es sumamente importante la motivación del docente o la persona que va a impartir la clase, desde cómo nos presentamos, de cómo nos presentamos también empático para las personas, y cómo podemos, relacionarnos en todo momento con ellos de una forma correcta. Una de las técnicas con grupos nuevos es simplemente pararse al frente y no hablar hasta tener el respeto y un ambiente acorde. Entonces eso en muchas ocasiones ayuda a que el grupo esté más calmado. Una variación también importante que debemos hacer en ciertas ocasiones estratégica en cuanto a la ubicación de distribución de los bancos, de las mesas, de repente de cruzarle a los chicos que son problemáticos, que no estén juntos entre ellos y que nos dispersen al grupo en cuanto a atención. Mantener la atención constante con cambios constantes de ritmo de voz, a veces un poco más elevado, a veces un poquito más disminuido, y esa variante es lo que llama también muchas veces la atención. Al igual de que tenemos que saber que los gestos, las mímicas y los movimientos que hacemos también es sumamente importante para poder comunicarnos y mantener en todo
momento, esa tensión grupal, y así también de que eso implique que si tenemos esa tensión vamos a lograr de que el grupo no se nos disipe y no tengamos problemas con los grupos, y vamos a por consiguiente lograr los objetivos de clases. Entonces, también importante tener en cuenta una voz y actitud calmada en medio de los conflictos cuando surjan, saber cómo manejarlos, no exaltarnos, no elevar la voz, sino que al contrario, si demostramos una serenidad y un trato pasivo, amigable, y para conciliar, lógicamente va a hacer que eso sea más ameno y que volvamos nuevamente a los objetivos de clases y que todos salgamos en un ganar-ganar. Voz preventiva y voz ejecutiva. ¿A qué me estoy refiriendo? Que es importante marcar de repente un atención y posteriormente ya va la ejecutiva. Una vez que logremos ese hábito de que tengamos una voz preventiva, una ejecutiva, va a ser que si hay un hábito va a ser mucho más fácil implementarlo directamente la ejecutiva sin dar tantos preámbulos, porque ya también va a hacer que los chicos como grupo nos conozcan y que sepan qué es lo que queremos lograr cuando estamos dando una diferencia entre una voz preventiva y ejecutiva y a qué vamos. Si prometo algo, cumplo. Sumamente importante, yo diría que es uno de los quid principales de la cuestión de que la persona que esté enfrente nuestra logra confiar, logra tener, digamos, ese interés y, digamos, a la vez logra una buena relación con nosotros, no decepcionar esa relación en el sentido de que todo lo que hayamos dicho poder realmente ponerlo en práctica. Caso contrario, vamos a perder esa autoridad, tanto ética, moral y también profesional. Por otro lado, tener en cuenta que en ocasiones es importante para todos pedir que se levanten todos, estirar, volverse a sentar. A veces ese tipo de dinámicas, ese tipo de variaciones de ritmo ayudan también a mantener el control, sobre todo cuando hay un grupo que se empieza a dormir, a bajar los ánimos. Eso de arriba, vamos a pararnos, vamos a tirar un poco y luego volvemos a concentrarnos, hace que el interés vuelva. Totalmente recomendable, sobre todo para clases cuando las clases son bastante largas o extendidas en cuanto a lo que respecta al tiempo. En ocasiones es importante hacer un rompehielo o incluso en plena clase parar todo y hacer una dinámica absolutamente distinta. Por ejemplo, cuando se está perdiendo el interés, hacer 2 columnas donde hay desafíos, 2 bolígrafos iguales y tienen que pasar por detrás de la cabeza por dar una simple dinámica de las miles que hay, de tal forma de que eso se termine, se logre y luego tenemos ya la atención para dar la parte principal que teníamos como objetivo planteado, si es que vimos que de repente esa atención ya fue dispersa a nivel general en cuanto al grupo se refiere. Por otro lado, objetivos debe ser siempre de ganar y al inicio de clase hacerle muchas veces partícipes de los objetivos y también ver los pros y los contras y también motivarle a cumplir y hacerle saber de la importancia de lo que logramos al finalizar esos objetivos, si conseguimos los mismos y qué es lo que va a implicar eso para sus vidas. Puntos, cheques o bonos, eso también es una de las cosas que podemos utilizar para motivar en todo tiempo la atención de los chicos, sobre todo desde cierta edad para adelante, donde si prometemos de que para el proceso vamos a tener en cuenta los chicos que respondan de repente ciertas preguntas que aclaramos previamente, que son tipo cheques o bonos, pueden ser inclusive preguntas complejas, pero el que estuvo atento va a levantar la mano o va a responder, y lógicamente entonces eso implica un punto, cheque o bono para su proceso de clase. Entonces al finalizar la etapa, nosotros previamente cuando se ganó el punto le firmamos un papel, le damos que él conserve, presenta eso y así puede alcanzar también eventualmente con ese 1 o 2 puntos que le haya faltado para obtener la nota máxima, lograr ese objetivo porque lo hizo mediante el proceso. Por otro lado, una motivación por objetivos específicos siempre es importante. Aclarar también qué es lo que logramos con eso.
Exaltar y alentar a cada una de las virtudes grupales, también eso motiva a que el grupo esté enfocado, sobre todo con cierto rango de edades. Exaltar y resaltar cada una de las virtudes de personas en específico, cuando alguien sobre todo tímido está participando o alguien que tiene una autoestima muy baja, eso ayuda bastante. Entonces, hacer por otro lado las correcciones en amor al grupo, no de una forma bruta, sino que de una forma en donde lleva a una reflexión y en donde, digamos, pueda sentir el grupo ese aprecio de nosotros hacia ellos, para que eso pueda ser mutuo también. Hacer correcciones en amor también de forma individual, de una forma en la que hacemos con buen trato a la persona que haya fallado. Conviene en muchas ocasiones por lo general apartarle, hablarle individualmente y no frente al grupo, de tal forma que ese chico, esa persona no se sienta mal, no se sienta cohibida y la próxima vez no quiera participar, sino que al contrario, ahí logramos un efecto para fortalecer esa confianza chico por chico y por consiguiente en la suma para con el grupo. La importancia de la actitud positiva de nosotros también es sumamente clave. Si es que nosotros demostramos desde el inicio una sonrisa, empatía y también una actitud positiva en todo momento, eso lógicamente va a reflejar en los buenos resultados para con el grupo. Por otro lado, el reflejo de lo que somos, el hecho de nosotros esperar algo de ellos también tiene que ir muy relacionado a lo que nosotros podemos dar y a lo que nosotros podemos dar como testimonio de vida también. Entonces es sumamente interesante que nosotros vamos a ver ese reflejo constantemente y cuidar en todo momento nuestro proceder, no solamente en clase sino también fuera de clase, ya que tendríamos que entender la importancia de eso. Esperar recibir lo que damos, tipo siembra y cosecha, eso va a ser un concepto básico de que si nosotros damos un cierto nivel de educación, nos damos un cierto nivel de preparación y lógicamente eso también podemos esperar de ellos y por consiguiente lograr así los objetivos planteados. Una clase de aprendizaje vivencial trae un interés absolutamente mayor, entonces eso hace que el aprendizaje sea mucho más ameno, también hace que, aparte de ser mucho más ameno el aprendizaje, de que se hagan tipo experimentos y de que el chico cuando está realizando eso pueda saber de que ese tipo de objetivos que se dan en la clase en su vida, digamos, posterior le servirán para ciertos tipos de acciones aplicables, digamos, de forma práctica y no solamente teórica. Y para eso es importante hacer inventos, experimentos, de tal forma que el chico pueda palpar, pueda vivir la experiencia y no solamente escuchar de que existe, sino que lo pueda poner directamente en práctica. Por otro lado, enseñar con ejemplo también implica juntar de repente la basura, estar correctamente uniformado uno como lo que quiere pedir a otros en cuanto a uniforme también tiene que ir reflejado a nosotros. Entonces es sumamente importante ese tipo de acciones, que vayan en concordancia en lo que decimos, pedimos con lo que hacemos. Y estar aunque sea un segundo antes, a modo de estar iniciando puntualmente. Si es que logramos ese hábito, va a ser mucho más fácil durante todo el año de que el grupo esté puntualmente, y si lo hacemos desde el primer día, a eso es lo que tenemos que apuntar, ya que vamos a lograr realmente que eso sea algo que va a ir dándose durante todo el año. Dar la milla extra de parte nuestra, en donde estemos dispuestos a enseñar a los interesados, inclusive posterior, ahora a veces esos 10 minutos, 5 minutos más plus para ayudar a uno o dos que necesitan de más o de forma especial. Eso hace que posteriormente haya una afinidad con ese chico y de que posteriormente también él confíe en nosotros, y por consiguiente vamos a lograr de que en vez de ser una persona que no confía en nosotros y nos, digamos, disperse el grupo, nos va a ayudar en muchas ocasiones porque va a sentir ese interés hacia la persona. Por otro lado, responder de una forma reflexiva y absolutamente en amor y compasión a las
reacciones de provocación e insulto. En muchas ocasiones los chicos, sobre todo en la pubertad, en la adolescencia, van a probar los límites, van a hacer tipo bromas, van a ver hasta dónde llegan, y ahí es importante mantener un tono amable, un tono donde no demuestre la desesperación, sino saber que estamos al mando y de que tenemos que revertir esa situación, y que habiendo revertido esa situación son oportunidades para nosotros para que haya un antes y un después, y para que eso no sea algo reiterativo. Entonces parar de una, pero tener, digamos, un discernimiento grande en el cual podamos poner un pare y podamos hacerlo de repente de forma reflexiva, y también haciendo puntapié que tenemos algún objetivo y que al fin y al cabo es para el bien de ellos. Por otro lado, en ocasiones, como una medida no habitual, puede ser necesario tomar medidas disciplinarias, ya sea anotar en los registros correspondientes, avisar a los padres, pero ya como algo no habitual. Lograr también hábitos sanos, que alguien desde el inicio de la clase, digamos, tenga ciertos criterios. Vamos a suponer que los chicos ya estén esperando a ciertas edades, acostumbrados a estar sobre, si van a ir a un lugar exterior, sobre una línea, de tal forma que estén bien formados, de que estén en un lugar donde hay sombra, y ya esperándonos a nosotros, es decir, mientras que nosotros nos estamos, por ejemplo, pasando de un aula a la otra. Así vamos a lograr agilizar, si es que logramos tener esos tipos de hábitos, iniciando la clase de una forma mucho más dinámica y concisa. También automatizar ciertos procedimientos como eso nos ayudan a que simplemente ya el chico se acostumbre y desde el vamos ya sepa qué esperar, y también pueda el chico estar predispuesto a no esperar tener que recibir una orden, sino simplemente ya colaborar de por sí mismo, porque él sabe de que estaría como en offside en el caso de no hacerlo, y eso también nos ayuda a nosotros para agilizar y lograr los objetivos planteados. Hacer saber las reglas de clase desde el primer día es sumamente importante, de tal forma que nosotros sepamos muy bien qué es lo que queremos lograr, cómo lograrlo. Entonces, si logramos poder, digamos, hacer llegar ese mensaje, realmente va a tener eso un efecto sumamente positivo para todo el año. Como regla general, nunca hacer contacto físico con los alumnos, con los chicos, sino que siempre la regla del no touch, y eso por motivos varios. Eso también es sumamente importante tener en cuenta. Volviendo a lo de la voz preventiva y ejecutiva, es importante saber cuándo hacerlo, cuándo no, de tal forma de que los chicos sepan de que si estoy dando una voz preventiva y ejecutiva, y que no en todo momento lo doy, cuando lo doy es por algo, y eso también va a lograr de que la atención sea mayor si es que no exagero con eso. Indicaciones previas de las consignas extremadamente claras. Eso es importantísimo, de que sea algo contundente, y a veces hay que repetir 2-3 veces, pero de que el mensaje llegue de una forma tan clara que hasta la persona que más le cuesta entender las cosas en la clase pueda hacerlo, y eso nos va realmente a ayudar en 1001 formas para lograr los objetivos, y que los chicos puedan colaborar en la disciplina y que todos salgamos ganando. Si algo va a tener consecuencias, suele ser recomendado hacer saber las consecuencias y repetirlas una o más veces, de tal forma que esté también sumamente claro qué pasaría si es que ellos no proceden de X o determinada forma, ya que a toda acción hay una reacción, y eso deben de saber desde el primer día. Posteriormente también es importante tener, aunque sea un panorama mental del proceder nuestro en casos extremos de conductas inapropiadas de los chicos. Para eso es importante manejar cuál es la política del lugar en el cual estoy, de alguna institución, o de tal forma de nosotros ya tener sumamente claro, aunque sea un panorama mentalmente, de saber qué haríamos en X situación o en determinados casos, para simplemente poder aplicarlo en el caso que llegase a suceder.
Evitar entrar en discusiones de tonos altos, recordando que somos nosotros los que estamos a cargo y somos finalmente los responsables para así también lograr tener el control en todo momento. A veces simplemente conviene hacer una broma, cambiar de tema, de tal forma de pasar ese mal rato y no quedarnos en eso. La importancia de un ambiente de clase en cuanto al clima: se recomienda una temperatura ideal de 23 grados estimativamente para poder mantener la concentración, la memoria de los chicos y de los alumnos en general. En casos excepcionales es recomendado, cuando hay mucho calor, inclusive por más que sea una aula interna, salir afuera donde refresque y se pueda mantener esas condiciones climáticas, pero siempre lógicamente poniendo una balanza los pros y los contras, ya que salir afuera implica un segundo factor que es la parte auditiva. Puede haber otros ruidos o atención dispersa, para los que tienen atención dispersa, de que se distraigan con ciertos factores externos. Eso aumenta la posibilidad. Entonces, ver un poco con qué edades estamos hablando, los pros y los contras, y acorde a eso aplicar si es que nos conviene cambiar o no de lugar. La importancia de en ciertas ocasiones parar todo si hay un problema, una distracción, y solucionar y seguir. Entonces a veces nos conviene, en vez de dejar constantemente seguir algo que está interrumpiendo la clase, parar todo, tomarnos, por decir, 10 segundos y continuar, en vez de tener que sufrir con eso durante todo el tiempo que dure la clase. Voy a dar un ejemplo para chicos de 5 o 6 años. Ven pasar un avión, el avión puede tardar quizás un minuto, minuto y medio desde que le ven venir, dependiendo de la velocidad a la que va el mismo, y el primero ya empieza a señalar, le toca a su compañero, el siguiente también, y nosotros ya estamos viendo venir ahí el avión. Entonces nos convendría, en vez de que uno le molesta al otro y que el otro le hincha al otro y que mira al avión, cortar todo, parar de una. Entre los 25 a los cuales le tenemos a cargo, decimos: saludemos al avión, chao avión, todos felices, todos contentos. Nos llevó 10 segundos saludar al avión y la concentración ya tenemos nuevamente, en vez de estar con la atención dispersa todo ese tiempo que nos dure eso. Por otro lado, también importante tener en cuenta que cuanto más compactada es la aplicación, hay menor probabilidad de problemas disciplinarios. Es sumamente importante saber y tener en cuenta eso, que si logramos comprimir la información y darla de forma rápida, efectiva, más probabilidad de éxito vamos a tener de lograr los objetivos y que la atención sea mayor. Es bastante aconsejable hacer microtiempos de clase de conexión constante por una cuestión de dinámica, didáctica, pedagogía. De repente dar 5 momentos full de clase, pequeñas distracciones a propósito, intencionales, de 30 minutos, dispersión, atención, nos paramos, nos ponemos de pie, estiramos, nos sentamos y luego seguimos ya más profundo, de repente 10 minutos de corrido, 1 minuto de descanso, ir dando esas variaciones constantes. Evitar decir no a todo. En muchas ocasiones conviene dar bastante libertad, pero una libertad controlada, de tal forma también de que a veces es más fácil simplemente tolerar ciertas cosas cuando sobre todo hay cosas que no vamos a poder controlar porque son cosas externas, y simplemente tener en cuenta que es parte del entorno en que nos rodea, por decir una situación. Entonces eso hace que sea también más ameno para las personas que están dando la clase, en el sentido de que también va a lograr de que haya una armonía y un punto medio. Por otro lado, tener en cuenta que las clases con paradigmas innovadores son siempre importantes tener en cuenta. La probabilidad de éxito sería mayor. Innovar, crear algo distinto, no estar cerrado a una idea, sino que, ¿por qué no de repente dar
una clase donde sea más reflexiva, donde convencionalmente se da de una forma, salirnos de eso convencional, proponer ideas nuevas, desafíos nuevos, hacerle partícipes a ellos de proponerle también qué dinámica ellos proponen, probar si es que vale la pena darle nuevamente esas oportunidades, hacerles saber de que va a modo de prueba, si es que sale se puede hacer una siguiente y así. Entonces buscar estrategias y también no estar encasillado en algo es siempre sumamente importante. Por otro lado, y con esto ya estamos poco a poco terminando, de que es importante explicar los objetivos de clase y dar a elegir formas guiadas y en forma conjunta lograr esos objetivos para ponerlos posteriormente en la práctica. Me refiero a que a veces hay un mundo de opciones para lograr esos objetivos, pero a veces de esas, por decir 50 opciones que tengamos, solamente 2 creemos nosotros, o quizás 2, 3 las más convenientes. Entonces hacerles saber esas 2 o 3 opciones, pero darle a ellos a elegir de tal forma que también se sientan partícipes y más cómodos, porque si ellos pueden elegir, también va a ser de que toda la clase ellos se sientan tenidos en cuenta y por consiguiente se logra también un ambiente mucho más ameno. Por otro lado, también tener en cuenta que múltiples medios y variantes de enseñanza dan mucho más posibilidades de éxito. Resulta ser que no es lo mismo dar siempre una clase tipo convencional, empezar el profesor saluda, empieza a escribir, a hacerlo con diapositivas, con proyecciones, con videos, ir cambiando de repente a lo tradicional, hacerlo de una forma de dinámica positiva, hacerlo con distintas estrategias, hacerlo con variantes, como dijimos, de formaciones en cuanto a la posición de los chicos, de las mesas, ir dando variantes una y otra vez constantemente entre una y otra clase, inclusive en una misma clase. Cuanto más variantes demos, más alternativas tengamos, más posibilidades de éxito de conseguir el objetivo vamos a tener por lo general. Y bueno, entonces ver también además experiencias plus relacionadas de repente directamente a la clase o ni siquiera directamente relacionada a la clase, pero que le va a servir para el diario vivir del chico. Y cuanto más chico, de repente más impacto tiene haberle enseñado a cómo atarse simplemente el cordón. Y eso hace de que situaciones como esas, al tener varios chicos como esas son parte del grupo, entonces cada uno va a poner de sí para no defraudar esa confianza. Y bueno, espero que estos 50 tips hayan servido y que realmente lo puedas poner en práctica y que sea de provecho. Muchas gracias por la atención.